la situación en Gaza está que quema, está con una tensión tremenda y le hemos pedido a Ramiro Escobar que tenga la gentileza de venir para explicarnos lo que está pasando ahí. Ramiro, buenas noches. ¿Cómo te va, Augusto? Un gusto estar acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el origen de esta crisis de estos días? Bueno, mira, desde que se devuelve la Franja de Gaza a los palestinos en el 2005, ¿no? Increíblemente es Ariel Sharon, un hombre tenido por duro, primer ministro en ese momento, quien devuelve la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Era un territorio ocupado desde la Guerra de los 6 días y en ese momento se devuelve. Entonces, desde ahí ha habido 3 momentos en los cuales ha habido tensiones de este tipo, ¿no? El 2008, no sé si recuerdas, una que duró más o menos un mes, que fue muy sangrienta. El 2012, una de 8 días, y ahora hay esta que ya dura más o menos más de una semana. ¿Y por qué ocurren estos sacudones cada cierto tiempo? Fíjate, Augusto, hay que pensar en 2 cosas que son básicas para entender lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué es la Franja de Gaza y qué es Hamás, que gobierna la Franja de Gaza? En el 2007 hay unas elecciones legislativas, ¿no?, en la Autoridad Nacional Palestina y gana Hamás, ¿no? No pueden conformar un gobierno de unidad nacional, ¿no? Y Hamás termina gobernando la Franja de Gaza y Al-Fatah, el grupo de Arafat y ahora de Mahmoud Abbas, gobiernan en Cisjordania. Se produce una pequeña guerra civil entre los propios palestinos. Entre ellos, así es. Y hay una división. Hamás es un grupo fundado en 1987. Es un grupo que tiene tendencia islamista. Es como un pequeño, algo similar a lo que hay en este momento en Irak, con el ISIS, pero en escala más pequeña y no tan extremista, digamos. Es extremista, pero no tan extremista como el ISIS. Hamás tiene un brazo legal, incluso está en el Parlamento, pero tiene un brazo armado que es las brigadas de Zet al-Qasim, ¿no? Tiene orfanatorios, es una organización importante. Yo he estado en la zona y tú ves las banderas de Hamás en las casas de la gente, no es un grupo clandestino. Pero en el acto de fundación de Hamás hay el rechazo a la existencia de Israel, ¿no? Eso se ha ido modificando dependiendo del liderazgo que hay, dependiendo de las circunstancias históricas. Pero es un elemento que está permanente en sí, es difícil de revertirlo, ¿no? Ha habido momentos en los cuales... Pueden moderarlo, pero siempre lo sacan a relucir. Sí, y dependiendo de lo que hace Israel también, ¿no? Porque el liderazgo de Hamás, el liderazgo de los islamistas, se atempera de acuerdo a las actividades de Israel. En este momento, Barghouti, que es un líder pacifista palestino, que incluso ha ganado premio de derechos humanos, sostuvo hace poco, ¿no?, que Hamás estaba como parte del gobierno de unidad nacional palestino, junto con Al-Fatah, cosa que han logrado después de algunos años de dificultades, estaba dispuesto a negociar. Pero en el otro lado, en el Estado de Israel, más de un líder político había dicho, con Hamás no vamos a negociar. En ese escenario se produce... Pero ahí te pregunto, ¿cómo negocias con un sector que lo que quiere es destruirte? Bueno, lo que pasa es que la condición que se le puso a Hamás para conformar el gobierno de unidad nacional es que las decisiones se van a tomar en conjunto, y si la decisión se toma en conjunto y se decide negociar con Israel, bueno, ellos pueden decir lo que quieran, pero si están en el gobierno de unidad nacional tendrían que allanarse a esa negociación. Así llegamos al momento actual. Claro, lo que ha pasado es sumamente dramático, a mi juicio monstruoso, ¿no? Y si me permites el término un poco subido de tono o fuerte, ¿no? Primero aparecen 3 chicos de una escuela talmúdica muertos. Son secuestrados hace como 2 semanas en Cisjordania. Correcto. ¿No? Entonces, ellos son secuestrados, no aparecían durante varios días, hay operaciones para rescatarlos, en esas operaciones hay muertos, ojo, por parte del ejército israelí contra ciudadanos palestinos, y finalmente ellos aparecen muertos debajo de unas piedras. Hay un entierro multitudinario, doloroso, ¿no?, por este crimen tan abominable, ¿no? Y al día siguiente del entierro, o sea, 2 días después de que encuentran los cadáveres de estos chicos israelíes, aparece un chico palestino muerto en un bosque cercano a Jerusalén. Este chico aparentemente había sido quemado vivo. ¿Y creen que es una represalia? Sí, es lo probable, ¿no? Lo terrible acá, Augusto, es que en ambos casos no parecen crímenes de Estado, ¿no?, sino crímenes de odio social, claro, o sea, étnico. Algún desadaptado en cada caso dice, ah, no, esto no puede ser, y sale y comete y eso es más difícil de controlar, ¿no? Claro. Porque es una cosa que está, digamos, en la vena ardiente de mucha gente, o de alguna gente,
¿no? en los dos pueblos, y que se produce además, esto es histórico en el conflicto palestino-israelí, en el momento que se asoma una negociación. Esto ha pasado muchísimas veces a lo largo de los años. Los sectores extremistas propician episodios de este tipo. Cuando se van a tipo. acercar, hay sectores en ambos lados que no quieren una negociación y prefieren reventar la cosa. Exactamente, y si recordarás este episodio tan terrible, tan dramático, que es el asesinato de Yitzhak Rabin, claro, en 1993, le había dado la mano a Yasser Arafat, y poco tiempo después un muchacho ultraderechista, extremista, lo mata en una manifestación en Tel Aviv. Y eso era para como ese sector de decirle no quiero arreglos de paz. Exactamente, y en el lado palestino también hay sectores así. Ni siquiera jamás ha reivindicado este crimen. Probablemente no lo haga también por cuestiones de estrategia. No se sabe quiénes han sido, ¿no? Y en el caso de del chico palestino asesinado, nadie ha reivindicado, por supuesto, un crimen monstruoso, quemar vivo a un muchacho, ¿no? El Estado israelí ha condenado el hecho, ¿no? Pero la represalia que ha ejercido es una represalia, a mi juicio, excesiva, de gran magnitud. La que ejerce Israel. Exactamente, ¿no? Y ese también es digamos, un libreto que se repite, ¿no? Hay un acto de este tipo, bueno, en el medio han empezado a lanzar cohetes desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí. Claro. Y la respuesta del Estado israelí es una respuesta, a mi juicio, desproporcionada, abusiva, excesiva, ¿no? Porque es una retaliación que pone el conflicto en la lógica de la venganza, apaga la negociación y provoca muchos muertos, ¿no? Pero no es una respuesta, después llegó la palabra si es legítima o no, pero ante una agresión, y como que el mensaje que Israel siempre ha dicho es: tú me tocas uno y yo vas a ver lo que hago y voy como... Es verdad. Y entonces atentan las consecuencias. Y como una manera de decirle, no te metas. Claro, es verdad, Augusto, ¿no? Lo que pasa es que para todo hay límites, incluso la guerra tiene límites, ¿no? Existen las leyes humanitarias. La defensa propia, digamos que... La defensa propia, claro, tiene límites. Entonces, además hay un elemento acá que me parece importante consignar, ¿no? Y es que estas escaladas, contrariamente a generar un clima en el cual se puede asomar una negociación, agravan la inseguridad, ¿no? Porque claro, ¿cuál es la respuesta del otro lado? Lanzar más cohetes, lanzar más cohetes, lanzar más cohetes. Claro. ¿Cuál es la respuesta del otro lado? Bombardeos, bombardeos, así bombardeos. Es. Y la Franja de Gaza, esto es importante comentarlo para que la gente entienda, nuestros amigos televidentes entiendan, ¿qué es la Franja de Gaza, no? La Franja de Gaza es una... Gaza Strip se llama en inglés, ¿no? Es una franja delgada, una tira, ¿no? Que en el límite con Egipto mide apenas 12 kilómetros, ¿no? O sea, es bastante delgada, ¿no? Es el lugar más... 12 kilómetros es lo que mide esa franja, que es, no sí, sé... el ancho de la franja. Menos del Cerro de la Molina acá. Exactamente. Y además, de largo es unos 40 kilómetros, acá, o 50 en el límite con Israel, y unos 40 que miran al mar. Es el lugar más densamente poblado del mundo. Más de 4.000 personas por kilómetro cuadrado, 1.500.000 personas metidas en 360 kilómetros cuadrados. Es imposible que hagas en ese territorio una operación quirúrgica diciendo, bueno, acá hay un líder Hamas, acá lo mato y... Sospecho que no es el objetivo. El objetivo es decirle a Hamas, si tú haces una cosa por uno, yo respondo por 100. Como mensaje decirle, entonces no hagas por uno. Claro, exactamente. Lo que pasa es que en el contexto de estos crímenes de odio social, claro, es muy difícil controlar. Y se desbordan las cosas en ambos lados. Es muy difícil controlarlo. Entonces yo creo que desde el punto de vista de los derechos humanos, o sea... Es terrible. Es una cosa monstruosa, ¿no? Claro. Mira, jamás ha sido condenado, criticado por la ONU, por Human Rights Watch, por Amnistía Internacional, y el Estado de Israel también, ¿no? Porque los excesos de este tipo provocan muertes concretas. O sea, los testimonios que están saliendo estos días, los que salieron en el 2008, el 2012, son dramáticos, ¿no? Familias que estaban viendo el Mundial, en este caso, en la Franja de Gaza, y viendo el Mundial, ¿no? Viendo la semifinal, y les cae una bomba en la casa, claro, ¿no? Y mueren niños, ¿no? Entonces, eso creo que es absolutamente injustificable, y creo que debería ponerse límites, que es lo que se está exigiendo en la comunidad internacional, ¿no? Desde la Unión Europea, la ONU, incluso Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir en esta crisis? El peor escenario. Lo peor que puede ocurrir, y que lamentablemente creo que está en marcha, es primero que las dos partes, y el primer ministro Netanyahu lo ha dicho, no va a haber negociación y el ataque va a continuar, ¿no? Y lo peor es la escasa, yo diría, ciega disposición a negociar en un momento en que hay un alto costo de vidas humanas que está creciendo. Lo segundo es que el proceso de paz, que ya estaba muy maltratado, se termina de estrellar totalmente y después sea muy difícil reconstruirlo. Pero lo más importante es que las víctimas, y lo más terrible, es que las víctimas aumenten, ¿no? Ya se llega cerca al centenar en la Franja de Gaza,
en el lado israelí no hay víctimas como consecuencia de los misiles, que es una cosa terrible. Yo quiero Está justo la franja, ¿no? precisar eso, ¿no? Porque a veces siempre la queja cuando hablas con algún israelí o un palestino es que se mire un solo lado. Acá no hay que olvidar que es una cosa horrorosa que tú vives en una ciudad y veas misiles que están a punto de caer. Israel tiene una operación que se llama Domo de Hierro para amortiguarlos en el aire, pero algunos caen de todas maneras. Eso es una cosa espantosa. Y estás en el colegio, cualquier cosa, y te anuncian que tienes 15 segundos para ver dónde te metes porque está cayendo el cohetón. No sé si viste un reportaje sobre un matrimonio, ¿no? Que tiene que correr, ¿no? Pero en el caso de la Franja de Gaza, la situación es igual o peor, ¿no? ¿Por qué? Porque están en casas, caen bombas, ¿no? Son bombas que difícilmente o de manera imposible discriminan, ¿no? ¿Dónde está quién? Contaban en la BBC de Londres, en Emilia, que supuestamente había un miembro de Hamas ahí, pero mueren como 8, ¿no? Claro. Entonces, esa cantidad de víctimas y esa espiral que... ¿No hay un desborde social ya que es difícil de controlar? Porque cuando conversas, no sé, con gente que conozco, mi familia mía, que vive en Israel, pues dicen que hay la sensación de que si te encuentras en el ómnibus con un palestino, lo que me explicaban es, sentimos como que es sendero luminoso. Es decir, encontrarte con alguien es tener la duda, te puede poner la bomba. Claro, fíjate, Augusto, y lo mismo sienten en el otro lado cuando le vienen estas reacciones y que están viendo el partido de fútbol y cae la bomba. Entonces, claro, socialmente se genera una cosa que ya es imposible de detener. Exactamente, pero esto tiene como dos caras, fíjate. Yo también he estado en Israel y en Palestina y recuerdo haber estado un día en una discoteca y apareció un muchacho. No había hecho nada, pero... ¿En dónde estabas en la discoteca? En Tel Aviv. En Tel Aviv, en frente Israel. al mar, ¿no? Y de pronto el muchacho no hizo nada, pero alguien lo miró mal, empezó a sospechar, se produjo una especie de parálisis. ¿Y qué pasó entonces? Lo sacó la seguridad pensando que era un suicida, no era, pero no sabes la sensación de espanto que hubo, ¿no? Una cosa horrible, ¿no? Sospecho que entre los que estaban adentro queriendo bailar y entre el muchacho también, entre todos. Exacto, pero el muchacho al final parece que era inocente, ¿no? Entonces, pero fíjate tú que hay esa sensación y a la vez recuerdo un episodio de haber viajado en un ómnibus que siempre viajan con un soldado, claro, ¿no? Y un señor israelí ya mayor me decía, conversando en el trayecto, un trayecto un poco largo, ¿no? Mira, Ramiro, me dice, era un argentino, judío argentino, ¿no? Yo estoy cansado de esta situación, ¿no? Claro. Yo, en realidad, yo quiero vivir en paz. Yo no quiero que le hagan nada a esta gente, ¿no? Pero yo no sé cómo esto va a tener una expresión política, y a eso iba, ¿no? Los sectores, ni siquiera te voy a decir pacifistas, no solo pacifistas, sino partidarios de una distensión, ¿no? De un acuerdo. De querer vivir en paz, ¿no? De querer vivir no tranquilos. Tiene una expresión política fuerte, ¿no? O sea, en Israel eso se llama el Meretz, por ejemplo, un partido de izquierda moderada, que siempre está a favor, el Partido Laborista está apagado, entonces los gobiernos recientes han sido gobiernos de línea dura, ¿no? Y en Palestina, Al-Fatah podría representar esa opción, pero siempre tiene a Hamas al lado, y Hamas tiene mucho apoyo popular, tiene un predicamento casi evangélico. Entonces, los sectores que podrían, digamos, asomarse a distender el clima social, no solo político, no llegan a tener una expresión parlamentaria o política que pueda modificar las cosas, ni un liderazgo muy visible. Barghouti es un personaje interesante en Palestina. Y fíjate, un dato más, ¿no? La mamá de Neftali Frenkel, que es uno de los judíos jóvenes asesinados, este crimen tan horrible que hubo, en el velorio, en el entierro de su hijo, ella dijo, ¿no? La sangre de un judío es igual que la sangre de un palestino. Entonces, son vidas humanas. En medio del dolor, creo que tuvo capacidad, me hizo acordar un poco a Walter Oyarza acá, ¿no? En medio del dolor, digamos, supo sacar, digamos, una cierta conciencia, un cierto entendimiento. A mí me parece que los líderes políticos de ambos lados, o por lo menos un sector de ellos, no interpretan este sentimiento ciudadano, y esta situación puede seguir dando botes si no aparece alguien que canalice ese sentimiento, una especie de Mandela, digamos, un líder de ese peso moral, ¿no? Que diga, ya basta, ¿no? Rabin en su momento pudo haberlo sido, pero mira cómo acabó, ¿no? Claro, él quería justamente la paz y acabó siendo asesinado. Claro, ¿no? Y en el caso había un líder de apellido o de nombre Husseini, Faisal Husseini, me parece, en Palestina, que era también un líder de ese tipo. Bueno, él murió por causas naturales, pero también representaba una opción, pero no tenía el suficiente peso político, ¿no? Ramiro, muchísimas gracias por explicarnos lo que pasa, que a veces es más complicado, pero que ponerlo de manera sencilla para que podamos entender que lo que se requiere es buena voluntad para ver cómo sacar adelante y que eso no siga siendo un derramamiento de sangre en todos lados. Sí, solamente déjame decir una cosa final, ¿no? Yo conozco la zona, tengo amigos palestinos, amigos israelíes,
no me deja satisfecho este enfrentamiento ni me produce solamente un interés periodístico, sino un interés moral, ¿no? Claro. O sea, yo creo que la palabra shalom en hebreo y salam en árabe deben traducirse ahora en hechos concretos, y la comunidad internacional creo que tiene un importante papel, sobre todo Estados Unidos, que puede entrar a mediar con fuerza. Obama se ha ofrecido para esto. Y la ONU y todos los actores que puedan detener esta espiral que puede tener consecuencias más desastrosas, ¿no? Yo lo veo igual, yo tengo familia en el lado de Israel, pero siento tanto la muerte de alguien en Israel como alguien en el otro lado, en Palestina. Muchas gracias, Ramiro, por estar esta noche acá. Augusto. Vamos a una breve pausa y venimos con la parte final del programa y con su respuesta si la economía familiar, la suya, va a estar mejor o no en el segundo semestre. Ya venimos.